Quiero saludar en esta tarde a todos los que nos acompañan, a todos los que escuchan nuestros videos, a todos los que nos sintonizan a través de las redes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Deseo que se encuentren bien y en plena salud y en camino a la palabra que el Señor nos habló en este año. Que su propósito eterno se cumpla en nosotros, en cada uno de nosotros. Bendigo tu vida, hablo bien, hablo el favor de Dios sobre tu vida manifestado en todas las áreas, a pesar del tiempo que estamos viviendo. Creo que como hijos de Dios tenemos que sostener la palabra, y ahí está la diferencia, en los tiempos que vivimos. Yo he notado en estos tiempos inesperados que vivimos, donde todos tienen una palabra, veo en las redes, a veces uno, y asumo mi responsabilidad, se detiene demasiado en las redes. Yo en mi caso veo que andan buscando profecías y publicándolas en las redes como supuestos dueños de la verdad. Lo que me lleva a mí mismo al orden y a entender y a repetir lo que me fue enseñado. Profeta de tiempo no es profeta. Y lo digo con claridad y sin intencionalidad de pelearme con nadie. Profeta es el que anuncia con voz clara y concisa, que aclara la palabra y no produce terror, temor ni espanto. Nosotros como casa, con la voz de parte del Señor que nos rige, suprimos, y está registrado desde finales del año 2019, que el año 2020 sería un año en donde habría ruidos. Esa es la palabra que el Señor nos dio. Y esta palabra a nosotros no nos llena de temor, sino que nos deja saber que Dios aún está hablando, para que sepamos que son ruidos, no el fin del mundo. Y no estoy minimizando en absoluto nada de lo que está sucediendo, pero nosotros tenemos que saber que este no es el fin del mundo, sino que son ruidos. Y a los ruidos se los combate con palabras. Los ruidos cesan ante un ruido más grande, y la voz de Dios nunca es menor a la voz del sistema. Hoy, más que nunca, necesitamos entender que cuando nuestra vida se ve alterada por algún asunto que nosotros no preveíamos, nosotros nunca imaginamos que esto iba a suceder, que un virus microscópico invisible iba a tener en jaque a todo el mundo. Cuando nosotros nos enfrentamos a un asunto que no preveíamos, no deberíamos ni debemos estar inventando métodos, ni buscando profecía, ni quien habló en el año 70, ni tampoco soluciones mágicas, sino volver a hacer, sino volver a lo básico y a lo elemental. La gran pregunta del hombre en esta época es: ¿qué hacer en los momentos imprevistos? La mayoría de la gente tenía planes. La mayoría de la gente tenía planes para todo este año, y esos planes están completamente en suspenso. Nosotros habíamos con mi esposa planeado un viaje para celebrar nuestros 30 años de matrimonio, y el viaje que hemos hecho en todos estos días ha sido de nuestro dormitorio al family room, del family room a la cocina. Este ha sido el viaje fantástico que hemos tenido en este año. El hombre planifica y el Señor termina disponiendo todas las cosas. Por eso nosotros, los hijos de Dios, sabemos qué tenemos que hacer. Por eso hacemos lo que el Señor nos mandó hace 2000 años. Predicar el Evangelio, orar juntos, guardarnos unánimes en un mismo sentir y mantener una misma verdad. Esto es Cristo. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. Y aprovecho para pedirle a la Iglesia Manantial de Vida USA y a quienes nos quieran acompañar, orar por nuestra nación, para que el Señor ejerza gracia, la que Él siempre ha tenido sobre nuestros gobernantes, sobre los científicos, sobre la gente que le va a encontrar la solución a este mal para paliar lo que el hombre está sufriendo. No somos gente que no entiende lo que el hombre está sufriendo. Sabemos que muchas veces, lamentablemente, el hombre necesita una necesita algo que lo apriete, que lo aprisione para reconocer a Dios.
rogamos porque el corazón del hombre, porque el corazón de la nación se vuelva un corazón tierno y reconozca a Dios. Nada puede resistir a Dios y todos podemos avanzar reconociendo a Dios. Esa tiene que ser nuestra oración en este tiempo. Y cuando hablo de la nación, hablo de que como nosotros como iglesia somos la nación que nace de Dios y proclamamos el Evangelio sin impedimento por más que los tiempos no sean los mejores. Hay gente que todavía me pregunta, ¿y cómo hacen? ¿Cómo hacen para no reunirse? No nos reunimos físicamente, pero aprovechamos la tecnología global para estar juntos y para estar reunidos. No, me gustaría muchísimo hoy estar juntos, estar compartiendo, dándonos un abrazo, abrazándonos, tomando un café como hacemos a veces, jugar con los niños un ratito, antes y después de nuestra reunión congregacional, pero hoy no lo podemos hacer. Pero la verdad no está presa, la verdad no está confinada dentro de un hogar, la verdad anda libre, la verdad está en las calles, la verdad está en cada uno de nuestros corazones, y eso es lo que tenemos que hacer y hacerle notar a la gente. Nosotros creemos y sabemos que el Evangelio que nosotros portamos es poderoso, pero ese Evangelio también nosotros necesitamos saber y creemos que ese Evangelio es secuencial, es decir, que su predicación y manifestación respeta una secuencia. Nunca en el Evangelio algo sucede porque sí, ni las cosas que suceden en el Evangelio son hechos aislados, sino que obedecen a una secuencia y obedecen a diseños eternos. Y quiero decirte en esta tarde, para que tú sepas, para que nosotros todos sepamos, que la verdad nunca es un pensamiento aislado, sino que es la suma de palabras lo que construye la verdad. Estoy hablando de la palabra del Señor, obviamente, y no de la palabra de hombre, que a veces los hombres nos equivocamos. La verdad tampoco es la suma de reuniones congregacionales, sino que es la suma de palabras que salen de la boca de Dios. Y yo en esta tarde que estamos reunidos virtualmente, quiero aclararles algo, porque creo que en estos tiempos, como hablamos muchas veces, nosotros nos comportamos en forma pendular. Hoy hay una exaltación extrema de las reuniones en la casa. Y esto se debe porque en gran parte del mundo no nos queda otra opción. Pero mientras pasa toda la emergencia, hay que tener mucha precaución de cómo abordamos el tema, cómo se presenta el tema, porque no van a faltar en los tiempos que vienen, y no hace falta ni siquiera ser profético ni nada para darse cuenta, es conocer a las personas, conocer a los inadaptados del Evangelio de siempre, lo que nunca falta. Luego que pase esta situación, van a esgrimir que no es necesario congregarse, van a esgrimir que ellos en la casa tienen la iglesia perfecta, claro, porque nadie te puede controlar, nadie te rige, nadie escucha lo que hablas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esta clase de gente? Van a estar negando la palabra y la libertad con la cual nosotros hemos sido provistos por el Padre. Hoy hemos elegido cuidarnos. Hoy hemos elegido guardarnos, hoy hemos elegido obedecer. Yo conozco personas que a escondidas siguen reuniéndose, toman algunas precauciones, otras no. Conocí ya la novedad de un pastor que lo hicieron por una cuestión sanitaria, dejar de congregarse con algunas personas a fuerza de policía. El hombre no entendía que guardar la vida de las personas. Vamos a seguir teniendo tiempo para congregarnos. Hoy es tiempo de hacer esto, pero tenemos que hacer esto sabiendo qué estamos haciendo. No se nos puede escapar este tiempo, no se nos pueden escapar estos días sin entender qué está sucediendo. Dios nos ha guardado y nos está guardando mientras pasa la tormenta. Dios nos está guardando en la casa. Por lo tanto, en estos tiempos, aparte de guardar la salud, hay que guardar la libertad. Repito, aparte de guardar la salud, hay que guardar la libertad. La suma de su palabra nos dará verdad y nosotros vamos a vivir libertad, porque donde llega la verdad, llega la libertad. Tu libertad y mi libertad no son más grandes que la verdad que nosotros hemos logrado poseer,
que la verdad que nosotros hemos logrado obedecer, la verdad que nosotros hemos logrado gestionar. Por eso que tenemos que enseñar y por eso que tenemos que entender cómo vivir, y así se llama esta palabra, una vida sin impedimentos. Cada uno de nosotros debe vivir una vida sin impedimento. Para que la iglesia no tenga impedimento, primero mi vida debe ser una vida sin impedimento. Quiero que vayamos en esta tarde, y me ayudará multimedia, a Hechos 28, 30 y 31 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y Pablo, hablando del apóstol Pablo, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué me habla eso? ¿Cómo podemos transportar la Escritura a estos días? Creo que no ha habido mayor error, si se podría decir, de tratar de traer la Escritura literal a nuestros días. Y no hablo de la palabra, por favor, no estoy criticando la palabra, sino tratar de vivir lo mismo que ellos vivieron en aquella época, en estos días. Señores, el mundo está diferente, Dios hace cosas diferentes, Dios es el mismo, pero tenemos que vivir el hoy. Ni tú eres David, ni tú eres Salomón, ni tú eres Sansón, ni tú eres Abraham. Esa gente ya fue, ya su vida trascendió, de hecho están metidos en la Escritura para nuestro ejemplo, pero hoy Dios tiene que manifestarse a través de este hombre, de Alejandro Vanini. Dios tiene que manifestarse a través de tu vida varón, de tu vida mujer, tiene que manifestarse. Es una irrealidad tratar de vivir lo que antes sucedió, porque Dios no se repite ni se repetirá nunca. No importa, hablando y retomando un poquito el tema que nos convoca en esta tarde, no importa lo que tú y yo nos dediquemos, todo debemos programar nuestra vida, así como lo hizo Pablo, para que hagamos lo que hagamos o nos dediquemos a lo que nos dediquemos, si vivamos sirviendo y predicando el reino de Dios. ¿Cuál va a ser tu forma de predicar el reino de Dios? Hacer trabajos con mayor responsabilidad que la mayoría de la gente. La gente a veces no cree que pueda servir al Señor de esa manera. A veces la gente dice, no, yo la única forma que yo voy a servir al Señor va a ser hablando su palabra. Es que tu vida misma, tu casa, tu empresa y tu forma de conducirte son los que predican al Señor. Enseñar a Jesucristo no es solo tomar un pasaje del Evangelio, es enseñar con nuestras vidas acerca de cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, se está formando en nosotros. Miren lo que leímos hace un rato. Nosotros leímos que Pablo, a pesar de que estaba preso por el sistema romano, dice la Escritura que vivió 2 años en una casa alquilada y predicaba el reino de Dios sin impedimentos. A mí me hace pensar que hasta Roma le pagó el alquiler de la casa. Roma fue el sponsor de Pablo. Pablo, antes de empezar a compartir la palabra, debe haber dicho en aquella época, si se estilaba lo mismo que ahora, auspicia este programa el gobierno de Roma. Auspicia esta predicación de la palabra. Hoy voy a presentar la verdad eterna, la vida de Jesucristo, auspiciado por el gobierno romano. El gobierno romano le debe haber pagado durante 2 años la renta de una casa porque él era prisionero y era romano, para que él predicara la palabra. Parece loco, pero él nos tiene que dejar esto un montón de enseñanza. Ahora, dice que él predicaba el reino de Dios sin impedimentos. Creo que si nosotros somos honestos, nosotros nos tenemos que dar cuenta, tenemos que aceptar que muchas veces nosotros hemos tenido impedimentos para predicar y para expresar el reino de Dios. Y eso puede en nosotros operar de 2 formas. Decir, bueno, no lo puedo hacer, entonces no lo voy a hacer, o no lo puedo hacer. Señor, ayúdame a que esto sea una realidad en nuestra vida. Amados, no podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza
de manifestar a Cristo con nuestra vida. Por eso que tenemos que seguir caminando hacia adelante, a pesar de todos nuestros errores, a pesar de todas las cosas que nos pueden llegar a suceder. Nosotros no debemos retroceder. Ahora, ¿por qué vienen los impedimentos? Porque se nos olvida el orden, se nos olvida que la fe primero tiene que ser algo que oímos y luego tiene que ser algo que tratamos de aplicar. Lo quiero decir un poquito más breve. Todo lo que oímos lo debemos tratar de aplicar, aunque las primeras veces no funcione. Muchos de nosotros hemos tratado de desarrollar cosas en las cuales hoy somos profesionales. Muchos de nosotros vivimos de nuestra profesión y para vivir bien de tu profesión tú tienes que ser un profesional. Entonces, la Escritura dice que nosotros no debemos deslizarnos de nuestra profesión. Y no es profesión porque profesamos una fe, aunque también lo incluye, sino que es profesión porque debemos volvernos profesionales del Evangelio. Si nosotros solo escuchamos y no tratamos de aplicar, entonces vienen los impedimentos. Y esta palabra que hablamos esta tarde y con tanto gozo comparto con ustedes, debe traernos no por un acto mágico, no por un acto de magia, sino por un corto proceso, el cese de los impedimentos para que el Evangelio del Reino sea predicado a través de nuestras vidas. El viernes escuchamos muy claramente con quien nos compartió la palabra que para que haya resurrección primero debe haber muerte. Nosotros nunca vamos a resucitar la vida de Cristo si seguimos amando la vida terrenal, si seguimos amando las cosas del mundo. Y no estoy hablando de las cosas del mundo como pecados, como cosas grotescas, sino que estoy hablando, no de dejar lo material y vivir como místico, tampoco estoy hablando de eso, sino dejar el gobierno de lo material sobre nosotros, dejar el gobierno del sistema sobre nuestras vidas, y dejar no es olvidarse, enajenarse, vivir en una cueva comiendo hierba silvestre y pan duro que alguien te regale, no, es dejar lo que trae impedimentos. Podríamos preguntarnos en esta tarde, a modo de ejercicio para volvernos profesionales, ¿cómo llegó Pablo a vivir sin impedimentos? El hombre estaba preso de un sistema y durante 2 años predicó el Evangelio sin impedimentos. Yo quiero predicar el Evangelio sin impedimento. Yo quiero que mi casa no tenga impedimentos. Yo quiero que la iglesia que pastoreamos no tenga impedimento. Por eso que me tengo que preguntar cómo el apóstol Pablo llegó a vivir un evangelio sin impedimentos. Para eso tenemos que observar y leer la carta a los filipenses. Él le dice, el apóstol Pablo, San Pablo, le dice a los filipenses, Filipenses 3:12, en la Nueva Traducción Viviente dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. Voy a volver a repetirlo para que se nos grabe otra vez. No quiero decir, Filipenses 3:12, que haya ya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. En este pasaje que leemos, antes que la mente nos empiece a disparar y se empiece a dispararnos y no entendamos que la palabra perfección no es alguien que es completamente perfecto, que no peca, que no dice nada, que no suspira fuerte, que no respira, que hace todo bien. No, la palabra perfección se traduce en madurez. Pablo no dice seguimos, y esto es una cosa muy poderosa que tenemos que prestarle sumamente atención. La palabra perfección es madurez. Pablo no está diciendo que él quiere ser perfecto, sino que él quiere seguir hacia la madurez. Ahora Pablo dice sigo,
Él escribe en singular, Él escribe en primera persona, nunca está diciendo seguimos adelante, caminamos, vamos pueblo, vamos muchachos, vamos todos juntos, dice sigo, yo soy el responsable, Jesús primeramente me hizo suyo, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Él habla en primera persona. Ahora, ¿por qué habla y escribe de esa manera? Porque Él es consciente que todo esto comienza siendo un camino individual, siendo un camino de individuo, de una persona que toma decisiones espirituales y luego que esa persona ha tomado decisiones espirituales, suma los otros círculos de su administración. Pablo dijo más o menos esto: sigo adelante a esa madurez para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Yo sigo a esa madurez porque Él me hizo suyo y yo voy para ese lado. Lo maravilloso de poder vivir una vida cada vez con menos impedimento y con más claridad en Jesucristo nunca va a comenzar en la colaboración o con la colaboración de otras personas. Comienza simplemente en la obra de Cristo en nuestra vida interior. Adentro empieza, por mi propia determinación y por lo que yo he determinado en sostener y sostener de mi vida interior. Esta palabra perfección habla de una vida que está siendo gobernada por Dios, de una persona que está siendo instruida por Dios, iluminada por la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Pablo decía que el hombre espiritual es una persona que tiene capacidad de comprensión de lo que se habla, conocimiento de lo que se está hablando, entendimiento de lo que se habla y además alcanza lo que se habla. Es decir, que ellos y nosotros, que cada uno de nosotros, empezando por mi persona, lo he explicado muchas veces y lo debemos explicar otra vez. Mi persona es el primer círculo, mi matrimonio es el segundo círculo, mi matrimonio y los hijos, la familia es el tercer círculo, y después ve agregándole todos los círculos concéntricos que el Señor te ha dado a administrar, pero es imposible empezar algo exterior si no se empezó por el primer círculo. Cada vez que vemos las cartas que escribía Pablo, vemos que en alguna de ellas identificó características de alguna persona que impedían que la iglesia se manifieste en la tierra. Y como estamos viendo qué es lo que tiene impedimento o qué es lo que puede ser de impedimento, nosotros tenemos que entender algo. Leyendo la epístola, leyendo la carta a los Corintios, vemos que Pablo dice que los corintios confiaban en su sabiduría natural. Nosotros tenemos que leer la Escritura como un ejemplo para no repetir los mismos errores que nuestros hermanos en el pasado repitieron. Pablo le dice a los corintios que ellos confiaban en su sabiduría humana, en su sabiduría natural. Ahora, cuando nosotros gobernamos nuestra vida con lo que nosotros sabemos por encima de lo que Dios dice, nos convertimos literalmente en un impedimento para Dios. Por eso es que siempre les digo a los primeros que los primeros convertidos debemos ser nosotros mismos. Los primeros convencidos debemos ser nosotros mismos. Nunca esperes resultado de algo que no estés dispuesto a gestionar en la sabiduría de Dios. Si esperas resultados es porque has confiado y obedecido al Señor, aunque se demore según nuestro calendario, pero según su calendario, Dios lo va a hacer. No confíes en tu sabiduría, en tu criterio, en tu forma de medir las cosas. Yo escucho por ahí personas que dicen: ay, estoy sorprendido de lo que me está pasando. A mí no me sorprende. La sorpresa sería que pase de otra manera, porque han confiado en su sabiduría natural, han confiado en lo que ellos piensan en vez de confiar en el Señor. Número 2, los corintios prefirieron sus relaciones personales antes que la vida del cuerpo de Cristo. Cuando las preferencias personales gobiernan por encima de las corporativas, de las corporales, entonces invariablemente va a venir una decadencia en nuestras vidas. Cuando nosotros preferimos a veces tener comunión profunda y abrir
y abrir nuestro corazón, abrir los oídos a personas por fuera del cuerpo de Cristo y que esas personas ministren nuestra vida aún en la toma de decisiones. Es cuestión de tiempo para que la decadencia se produzca. Ahora, pastor, usted nos dice estas cosas. ¿Hay solución? Por supuesto que hay solución. Un verdadero arrepentimiento y el retornar los oídos al Señor. Aquí no se trata de decir, bueno, ¿a dónde me equivoqué? Es decir, ok, detecto que me equivoqué acá. Por eso le dice el ángel a las iglesias, arrepiéntete de donde has caído. No es que, bueno, ahora tengo que regresar a mi pasado y observar todo. No es arrepiéntete desde donde has caído y empieza a sembrar en justicia y en verdad para que ese arrepentimiento nos haga retornar los oídos al Señor y la obediencia al Señor. Número 3, los corintios eran insensibles y no tenían una determinación firme contra el pecado. Cada uno de nosotros debemos tener una postura clara en contra del pecado. Primero, saber qué es pecado. Segundo, saber qué no es pecado. Por supuesto, sin volvernos unos legalistas y unos juzgadores de personas, unos señaladores de personas, cosa que es una cosa horrenda. Pablo le decía a los corintios, si entre ustedes hay alguien que está manteniendo una relación, que se congrega con ustedes, y está manteniendo una relación con su madrastra, y ustedes lo toleran, y a ustedes esto le parece bien, lo acepta y nadie levanta la voz para decir que está mal, entonces no hay posibilidad de que el reino sea predicado y de que Cristo sea expresado entre ustedes. Amados, nosotros tenemos que tener bien claro y enseñarle a nuestros hijos, esto es pecado, esto no es pecado. Ay, papá, es que en estas épocas todos los novios viven con las novias. Señores, es pecado. Así lo haga mi hijo. Es pecado. Siento decirlo de esta manera, pero así lo hagan nuestros hijos. Es pecado lo mismo. No es de moda, no está de moda guardar nuestras vidas en el Señor. Y bueno, es pecado. Hay que decirlo. No te señalo. Nadie te señala. Pero tenemos que saber que hay cosas que son pecados. Y el pecado hace que no haya posibilidad, empieza a producir impedimentos en nuestra vida. Lo he graficado muchas veces, amados. Te pueden atar con un hilo de coser y tú rompes fácilmente el hilo de coser. Tú te desatas de un hilo de coser en unos segundos, pero permite que te aten con 50 hilos de coser. Ya no va a ser tan fácil desatarte. Permite que te aten con 1000 hilos de coser. Ya estás atado para toda la vida, a menos que alguien te desate. Y nosotros hemos sido desatados por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. No hay que tener error. La sangre de Cristo fue creada para limpiarnos de todo pecado. Nosotros hemos sido limpios, hemos sido desatados. No volvamos a poner las manos para que voluntariamente el pecado nos ate a nosotros. Enseñemos a nuestros hijos, demos criterios claros a nuestros hijos. Nuestros hijos, ni nosotros, ni nuestros nietos, ni nadie de lo que nos rodea fue diseñado para vivir en el pecado. Vivir en el pecado es un error de diseño. Vivir en el pecado es vivir completamente degradado a lo que el Señor nos creó. Por eso es que se producen impedimentos. Por eso que la secuencia del Evangelio es: primero arrepiéntanse y después pidan al Señor que sane la tierra. No se puede pedir al Señor que sane la tierra sin antes arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos al Señor. Y dice la palabra, y eso es lo maravilloso, que Él es fiel y justo para perdonarlos. Número 4, siguiendo con los corintios. Los corintios tenían pleito entre ellos, los corintios tenían pleito entre los hermanos. Y eso es tan notable y hoy también es tan fácil de solucionar. Donde hay gente peleadora, no hay posibilidad de que el reino de Dios sea predicado. Donde hay ruido de pleito, no puede haber reino. ¿Saben lo que eran los corintios? Gente peleadora. Amados, si alguien en una construcción, imagínate que estamos edificando algo y todos los días hay una pelea.
¿qué podemos edificar? Nada, no se puede edificar. Ahora, qué bueno cuando hay armonía, qué bueno cuando hay perdón. Señores, amados, casa, hijos, todo el mundo que nos escucha, no hay razón para estar peleados, no hay razón para estar disgustados, no hay razón para estar separados, no hay razón, y yo no tengo razón y tú no tienes razón, nadie tiene razón para estar peleado. A paz nos llamó el Señor. No somos gente peleadora ni lo queremos ser. Esto es advertencia para todos. Número 5, los corintios fracasaron por no discernir el cuerpo. Pablo les amonesta porque al comer cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. Toda congregación y persona vamos a ser probados en el espíritu para ver si dentro de nosotros no hay un espíritu de rapiña. ¿Saben lo que es un ave de rapiña? La que saca los despojos, la que pela hasta los huesos, la que se come hasta las vísceras. No dejan nada, dejan los cadáveres pelados. El corazón de rapiña. ¿Saben lo que es el corazón de rapiña? Primero yo y que los demás se embromen. Primero yo, segundo yo y siempre yo. Pablo les habla diciendo que la mesa del Señor es el cuerpo de Cristo y que la comunión con los santos es el pan que está sobre la mesa. No midamos nuestra vida entonces por palabras humanas, guardemos la vida del cuerpo, colaboremos porque nadie puede solo. Amado, guardemos la paz. Y lo más lindo de todo es que vamos a ver los resultados. Número 6, los corintios prefirieron los dones para nutrir cosas personales. Los corintios prefirieron los dones para atender asuntos personales, para solucionar asuntos personales, para satisfacción personal, antes de preferir el don para servir a los demás. Y esto de tener un don para servirte a ti mismo en vez de a los demás, eso es algo que no agrada a Dios. Porque los dones que Dios te dio, y entiéndelo, son para servir al prójimo, no solo para ser usado en beneficio propio. El fin de un ser vivo, de una persona que está viva en Cristo, es que terminemos nuestros días según la gracia del Señor, disfrutando los dones, teniendo una medida de Cristo revelada en nuestra vida, enseñando a Cristo, predicando el reino y viviendo en una dimensión mayor a todos los que viven alrededor nuestro. Reino no es un speech, reino no es un significado, es una expresión donde aunque el mundo parezca que está descontrolado, aunque el mundo parezca que está cabeza abajo, sabemos que el Señor no ha perdido su soberanía. Estamos viviendo en el reino por más que linealmente en la tierra haya sacudimientos. Amados, que al igual que el apóstol Pablo, en una situación difícil, siendo preso del sistema romano, nosotros tengamos el denuedo de predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Que lo que hemos hablado en esta tarde, que la vida sin impedimentos sea una vida completamente trazable, completamente auditable, completamente entendible por parte del Señor. Que Dios no tenga que estarnos tirando salvavidas cada cierto tiempo porque nos ahogamos. Dios nos va a rescatar 1.000.000 de veces. Pero si nosotros nos ahogamos a cada rato, nunca vamos a ser profesionales de la natación y poder salvar a otros por habernos vuelto profesionales. Que sepamos y que seamos capaces de entender que enseñar de Jesucristo no es más ni menos que el reino vivido todos los días en nuestra vida. Debemos tener claro que cuando la Biblia habla del reino y de Cristo, habla de la misma cosa. Nada más que el reino es su gobierno inamovible, mientras que Jesucristo es la manera de la que nosotros lo vivimos en nuestras vidas. Es, como dice la palabra, un Señor, una fe, un bautismo, donde todo y todo estamos contenidos. Amados, hablamos esta palabra con la firme intención, con la declarada intención de que en nuestra vida no haya impedimento. No importa lo que estemos viviendo, Dios se hace cargo de todo, porque fiel es el que dijo, fiel es el que prometió, el que también va a cumplir lo que dijo. En un poco más de tiempo, en un poco menos de tiempo, eso se llama voluntad eterna del Señor. Eso
Ahí a esas cosas nosotros le tenemos que apuntar, que la voluntad del Padre se establezca en nuestra vida para que esa voluntad produzca en nosotros una vida sin impedimentos. Los bendigo, los abrazo a la distancia, oro y oramos juntos para que esta palabra lleve fruto en nuestra vida, que la vida sin impedimento se manifieste primero en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos y en todos los círculos concéntricos que por su gracia el Señor nos dé manifestar. En tu casa, en los que administras, en la vida de tus hijos, en todos los lugares donde te metas en los próximos días, seas capaz de y sea yo capaz de vivir una vida sin impedimento. Como dije recién, los abrazo a la distancia, que la gracia y la paz del Señor sean manifestados hoy más que nunca.